En el día de hoy vamos a retomar el estudio que llevábamos. La semana pasada estuvimos viendo, bueno, yo no estuve presente, pero supe que estaban viendo un spoiler del capítulo 17, ¿no? Pero hoy vamos a seguir con el capítulo 11, habíamos quedado en el 18, versículo 18. Y el día de hoy vamos a estudiar el versículo 19 al 30, ¿sí? Entonces, bueno, primero quisiera que oremos, ¿sí? Gracias, Padre amado, te damos porque, Padre, podemos estar acá, Señor. Gracias porque por Cristo Jesús, Señor, podemos reunirnos acá como familia para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor, y para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio, Señor. Siempre digo que tenemos de poder estudiar tu palabra libremente, no somos perseguidos. Te pido que nos dé, Señor, la valentía cada uno de nosotros de poder predicar la palabra, así como lo hacen esos hermanos que son perseguidos y siguen matando, Señor. Por ejemplo, Nigeria. Danos esa valentía, Señor, de pararnos firmes y poner el peso que amerita, Señor, el tener tu palabra, la disponibilidad como la tenemos acá, Señor. Te pido, Señor, que seas tú guiándome, Señor, para enseñar tu palabra y que eh, seamos hacedores de ella, Señor. Yo primeramente, Señor, no simplemente leerla, aprenderla, sino aplicarla en nuestras vidas, Señor. Gracias nuevamente. Te pido bendigas este momento, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Entonces, bueno, antes de entrar en el capítulo que vamos a ver el día de hoy, creo que deberíamos hacer un repaso, ¿no? De dónde venimos. Estamos viendo el capítulo 10, Hechos capítulo 10, en el que el Señor rompió una muralla en casa de Cornelio, ¿cierto? También estaba trabajando en la vida de Pedro en paralelo, ¿sí? Porque el Señor opera de manera espectacular. Vimos aquí en estos pasajes. Del 10 al 11 vimos cómo el Señor fue trabajando tanto en la vida de Pedro como en la de Cornelio. Eh, el pensar que tenía Pedro en su estructura y cómo el Señor a el gentil, a este eh, Cornelio lo utilizó también y luego estas historias se cruzan y puede escuchar la palabra y los gentiles también pueden llegar a los pies del Señor, ¿cierto? Entonces, en Hechos 10, Dios sorprende a Pedro, ¿se acuerdan? ¿Qué sucedía en la azotea? Pedro era un apóstol judío que amaba a Jesús, pero él sigue cargando siglos de costumbre, ¿recuerdan? Eh, no voy a entrar en casa de un gentil, no voy a comer ciertas cosas, eh, no me voy a mezclar con inmundos, así llamaban a los gentiles en esa época, no me voy a mezclar con ese inmundo. En algunos dice perros, ¿sabes? Los trataban así despectivamente, se podían contaminar. Y Dios lo confronta con una visión acá en, en Hechos 10. Entonces cae este lienzo y en este lienzo le muestra toda la clase de animales inmundos y una voz le dice, levántate Pedro, mata y come, le dice. Y Pedro responde, Señor, jamás he comido nada común o inmundo. Y la voz responde, lo que Dios limpió no lo llames tú común. ¿Sí? Entonces al mismo tiempo un gentil del otro lado, ¿qué estaba sucediendo con este gentil? Él era piadoso, él estaba buscando a Dios, estaba orando a Dios. ¿Y qué sucede con él? En medio de esto, ¿recuerdan esa historia paralela? Bueno, de casualidad bueno, no esperamos bajo casualidades. A mí me tocó enseñar ese pasaje. Entonces estaba Cornelio en un escenario y Pedro en otro. Pero en paralelo el Señor estaba orquestando estas dos situaciones. Manda a tres a buscar a Pedro. Pedro está en la azotea teniendo la visión, inmediatamente termina esa visión, ¡pum!, se consigue con ellos y le dice, hey, ve sin dudar, ¿sí? Entonces, Pedro se mueve a este sitio y les predica a Cornelio en su casa, ¿cierto? Y aquí entramos en Hechos 11, versículo 1 y el 13. Entonces, nos lleva de Cesarea a Jerusalén. Los apóstoles y los hermanos se enteran de que los gentiles al escuchar la palabra de Dios, ¿qué pasa con ellos? También reciben el Espíritu. Pero ¿y qué pasa con los hermanos en Jerusalén? Empieza
empiezan a cuestionar a Pedro, ¿cierto? Empiezan a contender, exactamente. Entonces, los apóstoles y los hermanos se enteran que también estos gentiles reciben la palabra y ¿qué pasa? Hey, aquí, estos que no están circuncidados, estos gentiles que no, o sea, no son de los nuestros, por decirlo, estos inmundos recibieron y cuestionan a Pedro. La pregunta que le hace es, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Aquí vemos esa, o sea, todavía tenían esa estructura, ¿sabes? ¿Cómo? O sea, pero es tremendo porque no es, ojo, ellos habían creído, pero no es que dicen, gloria a Dios, porque los gentiles son salvos. Gloria a Dios porque el Señor llegó a ellos. No, cuestionan, ¿sabes? Entonces aquí vemos cómo esa muralla se destruye, ¿no? Ojo, ellos aman a Jesús, también recibieron al Señor. Pero Pedro no se defiende. Pedro no les dice, mira, yo tengo autoridad, yo soy el apóstol, cállense. No. ¿Qué hace Pedro? Le cuenta exactamente lo que sucedió. Mira, la voz me dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. La llegada de los hombres enviados por Cornelio, todos los que les acabo de comentar ahorita. Entonces, llegó la palabra, le prediqué la palabra a los gentiles y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Así como lo vimos en Hechos 2. El Espíritu Santo cae sobre los gentiles. Me imagino que ellos, o sea, en serio. ¿Y qué les dice Pedro aquí en 11:17? Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Viejo, lo dijo Dios, Dios. Y él lo deja claro. ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? En otras palabras, hermano, esto no es idea mía, Pedro. Esto no es idea mía. Esto es Dios obrando. Si Él los ha recibido, yo no puedo cerrarle la puerta. O sea, debemos sacar esa estructura. Dios fue el que hizo esto. Yo no puedo cerrarle las puertas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa en el 18? En el 18 vemos que la iglesia se rinde ante la evidencia que muestra Pedro. Dice, entonces, oídas estas cosas, ¿qué hicieron? Callaron y glorificando a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Versículo 18. Entonces aquí pasa algo brutal, siempre digo, brutal. Vemos en el versículo 1 y 3 cuestionando a Pedro, pero ya en el 18, hey, viejo, no tengo nada que decir, simplemente adorar, adorar. Dios ha dado arrepentimiento para vida también a los gentiles. Uf, momento súper clave. Entonces, aquí vemos que se cumple lo que el Señor había dicho en Mateos 28:19. Id y haced discípulos, ¿dónde? A todas las naciones. Hechos 1:8. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. No un grupo específico. Ya se estaba cumpliendo esto. En estos capítulos anteriores, el 10 y el 11 hasta el versículo 18, vemos que se cumplió. Ya se cumplió esto. ¿Sí? Entonces, pasó de palabras, porque ellos quizás, bueno, escuchamos al Señor en Mateo 28, nos dijo esto, en Hechos 1:8 nos dice esto, no lo entendemos todavía, pero ya pasó de la palabra, de haberlo escuchado, a la acción. Ya lo estás viviendo, es tangible, estás viendo al gentil recibiendo. O sea, espectacular, me imagino estar en el momento, ¿sabes? Entonces, aquí entramos al versículo 19, lo que vamos a ver hoy. Lucas nos empieza a relatar una historia que vimos en el capítulo 8. Aquí conecta esta historia. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Recuerdan la historia de Esteban? Es apedreado,
llegamos al capítulo 8, versículo 1 al 4. Bueno, toda esa sección allí empieza la persecución de Pablo, el plan macabro que tenía Pablo de ir estructurado casa por casa, sacándolos a ellos, sacando a las mujeres, asolando a la iglesia, destruyendo absolutamente todo porque él era celoso de lo que él creía en ese punto. Él decía, no, o sea, ellos van en contra del Dios en el que yo creo, ¿sabes? Voy por ellos, pero a todas. Había un plan, una estrategia, asolando, pero ¿qué sucedía? El Señor los esparció. De esto está hablando Lucas acá, en este versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos. Recuerdan que muere Esteban y salen estos. ¿Quiénes eran? Los helenistas. Estos que eran como Esteban, del grupo de Esteban, Felipe, todos los que fueron seleccionados en un punto, ¿sabes? Y salen. Y se quedan los apóstoles en Jerusalén. Pero ellos salen, son esparcidos. Estos judíos de habla griega, se les llama helenista, ahorita lo vamos a ver a profundidad, pero ellos fueron los que salieron, ¿sí? Entonces, están conmigo, ¿verdad? Están viajando estas historias, lo que sucedía para que hagamos la conexión, capítulo 8, ahora en el capítulo 11, cómo Lucas está planteando lo que está sucediendo con Pedro y Cornelio, pero ahora dice, hey, ya va, ¿recuerdan? Ahora bien, ¿recuerdan lo que estaba sucediendo en el capítulo 8? No lo menciona así, pero recuerdan lo que sucedía con los que estaban siendo esparcidos. Pero, ¿qué sucedía con esos que eran esparcidos? ¿Qué hacían ellos? ¿Cuál era el denominador común de todos ellos? Ojo, estaban siendo perseguidos. Recordemos el estatus en el que estaban ellos. No era que, ok, pierdo el privilegio del domingo, de ir el domingo a la iglesia. No, era su vida, era sí, era su vida. Perdían absolutamente todo. Eran perseguidos. Bueno, los mataban. Y ellos salen sin nada. Pero ¿qué hacían? Versículo 4, capítulo 8, versículo 4. Predicaban, iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. El evangelio. Iban en eso. Entonces vimos a Felipe entrando a Samaria, ¿recuerdan? Le predicó un etíope también. Tremendo. O sea, no dejaban de predicar la palabra, ¿cierto? Entonces, en este versículo 19, Lucas retoma esa historia, ¿sí? Los esparcidos llegan a Fenicia, Chipre y Antioquía. Entonces Lucas dice, de esos mismos esparcidos, que estamos en el capítulo 8, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero aquí hay un detalle. Versículo 19. No hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Aquí es importante esto. Todo es importante. Pero los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. ¿Por qué? Mira, aquí tengo una... ¿Cuál fue el catalizador? La persecución y la dispersión, ¿cierto? Entonces, en el punto 1 vemos el martirio. Esteban, un líder de judíos cristianos helenista, es apedreado en Jerusalén. Eso lo vimos en Hechos 7, ¿cierto? Entonces luego viene la persecución, se desata una gran persecución contra la iglesia, especialmente contra el grupo helenista. Estos eran los que estaban con Esteban, porque los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Salen, ya les había comentado esto, y viene la dispersión. Pero ellos siguen predicando y habían sido esparcidos a causa de la persecución, ¿cierto? Esto es lo que sucede. Pero aquí vemos estos dos grupos. Debemos tener esto claro. Habían dos grupos de judíos. Los judíos de la tierra de Israel, los que estaban en Judea, en Galilea, y su lenguaje principal era el arameo, ¿cierto? Ellos litúrgicamente hablaban hebreo. Entonces aquí hay una distinción, porque estaban los de la diáspora, que lo vemos acá, son los helenistas, que eran dispersos en las ciudades del mundo grecorromano, ¿sí? Antioquía, Alejandría, y su lenguaje era el griego, ¿sí? Entonces, ellos estaban familiarizados con la cultura grecorromana, vivían rodeados de gentiles. Entonces, ¿por qué menciono esto y por qué es importante? Porque cuando vemos que ellos le estaban predicando solo a judíos,
aquí vemos esta distinción, pero tú podrías decir, bueno, le están predicando solo a judíos, ya lo vamos a ver en el versículo siguiente, pero noten esto. En Hechos 6:1 vemos cuando mencionaba que hubo conflicto entre los hebreos y los griegos. Cuando está hablando de esos griegos y ese conflicto que hubo allí, se refiere a los helenistas, que allí es donde viene la selección de Esteban, Felipe, porque no se estaban atendiendo a las viudas, recuerdan, las mesas y todo esto. Ese conflicto allí, hebreos y griegos, se estaba refiriendo en ese griego a los helenistas. Entonces vemos estos dos judíos, ¿cierto? Entonces, no hablaban a nadie la palabra, sino solo a judíos. Fenicia, Chipre, Antioquía, zonas estaban, o sea, habían judíos, pero la mayoría eran gentiles. ¿Sí? Gentiles, griegos, tenían sus dioses, le rendían culto al César. O sea, su Señor era otro, era N cantidad de cosas menos el Señor, ¿sí? Entonces, pero aquí viene algo clave, el pero. En este versículo 20, el pero denota un contraste entre algo previo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que estos le hablaban solo a judíos, pero, dice él, pero. Lucas introduce una palabra que lo cambia todo. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, también judíos. Recuerden que los que salieron, los esparcidos, eran judíos, helenistas. Ellos estaban predicando la palabra, ¿sí? Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, perdón, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Entonces, ¿esos griegos son gentiles o son judíos helenistas? Hermanos, yo les voy a enseñar, o sea, la postura y el por qué yo veo que estos gentiles se refiere estos griegos se refiere a gentiles y no helenistas. Ojo, porque van a ver en muchas traducciones, porque en el original hay dos palabras, hay una distinción allí lingüística, por decirlo así. Y aquí la vamos a ver. Mira, están los helenistas y están Helen. Esta es la palabra en el original. Y hay traducciones que toman esa palabra y hay otras que toman pero por el contexto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque tú podrías decir, bueno, le está hablando helenista, pero si me estás mencionando que no le hablaba sino solo a judíos, ¿por qué el pero? ¿Por qué el contraste? Porque me podrías decir, le estás hablando solo a judíos, pero entonces viene de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a otros judíos. Entonces hay un contraste porque venimos de un contexto en el que, hey, se abrió la puerta a los gentiles. Estos helenistas están predicándole ¿a quiénes? A los de la diáspora. Entorno grecorromano, gentiles. Entonces, no dice helenistas. Entonces, yo me paro en la postura de que cuando menciona griegos acá es a gentiles, pero van a conseguir que hay traducciones que menciona, de hecho, literal, helenistas. Entonces, eh, yo no lo veo de esa forma por ese pero bueno, podríamos conversarlo luego. Pero, ojo, solo lo veo de esa forma porque hace conexión y sentido por los versículos anteriores que estamos viendo y los capítulos anteriores que estamos viendo, que está hablando de que el Señor llegó a los gentiles y hace conexión con esto, ¿sí? Entonces, vemos también, para hacer más énfasis en esto y por qué lo veo de esta forma, porque mira, cuando en la escritura vemos que se habla de judíos y griegos, el griego es mencionado como gentil. ¿Sí? ¿Me siguen acá, cierto? Mira,
Romanos 1:16, el judío primeramente también al griego, gentil, no helenista. Romanos 2:9-10, del judío primeramente también del griego, no helenista. Está hablando de gentil. Ya no hay judío ni griego. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan, ¿qué? Sabiduría. Entonces, el patrón, yo lo vi claro. Ojo, hermanos, abierto a, podemos conversarlo, pero es la postura y el por qué lo veo de esa forma, ¿sí? Entonces, ya va, que aquí faltó algo súper importante también. ¿Por qué también? Miren, el Evangelio del Señor Jesús, cuando en el libro de Hechos, cuando se le estaba predicando a un judío, ellos hablaban de el Mesías. Ojo, así fuese helenista, porque ellos tienen una perspectiva del judío y entiende quién es el Mesías. Y se le predicaba, o sea, se mostraba a Cristo, porque ojo, eran judíos, pero no creían en Cristo, pero se les hablaba del Mesías. Pero cuando le predicaban al gentil, se le predicaba como el Señor Jesús. Hay una distinción, es Kyrios. Esa palabra. ¿Por qué? Porque ellos tenían su señorío, era el César, eran sus dioses y eran otras cosas. Pero aquí se le está predicando el Señor Jesús, haciendo referencia a que Él es el Señor por encima de todos los señores. El Señor Jesús, el Kyrios. Entonces, esa distinción también me llevó a tener esta postura, pero, ojo, conversable, pero quería mostrar a la luz de la Escritura cómo lo veo y cómo veo la conexión entre estos capítulos, ¿sí? Entonces, ya va. Ok, anunciando el Evangelio, ya les mencioné lo de el paso súper importante ahí que predicaban al Señor Jesús. Y ahora vemos el respaldo. Vemos el respaldo a lo que está sucediendo. La mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué sucede? Siempre que el Señor entra en acción y gran número creyó y se convirtió, ¿a quién? Al Señor. ¿De quién se trata todo esto? Del Señor. No es una denominación, no es la iglesia Filadelfia, es el Señor, punto. Más nada, más nada. Entonces, la mano del Señor, ¿sí? Entonces, la mano del Señor en la Escritura, disculpen. En la Biblia, cuando se habla de la mano del Señor, es una forma de decir, Dios no solo está mirando, ¿sí? Dios no solo está opinando, Dios está actuando, obrando. En el Antiguo Testamento, con su mano poderosa, sacó a Israel de Egipto, ¿cierto? Con su mano juzgó a los enemigos. Con su mano levantó, sostuvo y salvó. En Hechos en la iglesia, en Hechos 4:30, la iglesia ora, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. La mano de Dios. Es decir, Señor, no queremos solo hablar de ti, queremos que tu mano se vea. Queremos que intervenga, Señor. Queremos que tu mano se vea. Y aquí Lucas lo deja claro, la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quiénes? Con esos hermanos que estaban predicando, estaban siendo obedientes. Ojo, llamado que tenemos absolutamente todos nosotros. Hermanos, estaban siendo perseguidos. Y aún así su prioridad, ¿qué era? Voy a predicar las buenas nuevas, el Evangelio. No importa nada si pierdo mi vida, nada. Voy a predicar el Evangelio, al que me consiga se lo predico. Eso es lo que iban haciendo. Y la mano estaba con ellos, la mano de Dios. ¿Pero qué? Ellos obedecieron. Eran obedientes. ¿Se acuerdan de Ananías? Heme aquí, Señor. Y no había escuchado la tarea. Heme aquí, Señor. Voy dispuesto. Entonces, aquí no dice, mira, su inteligencia estaba con ellos. Su experiencia estaba con ellos. El carisma de no sé quién estaba con ellos. No.
La mano de Dios estaba con ellos, punto. Se acabó. Y el resultado, gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número. Mano, creyeron. Gran número creyó, pero por la obediencia de unos hermanos. Estaban siendo obedientes. No se convirtieron a una doctrina específica, a una denominación, como les dije, a Filadelfia. Fue al Señor. Al Señor. Y ahora vamos a el versículo 22. ¿Dónde llegó la noticia? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y a quién enviaron? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Bernabé. ¿Recuerdan a Bernabé? Espectacular ese hermano. Tremendo ejemplo. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia. ¿A qué iglesia? La iglesia madre. Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén, Antioquía. Ey, escuchamos que los gentiles se convirtieron. Se convirtieron. Bernabé. Bernabé, eres el hombre. Llegó a oídos. Llegó a oídos de Jerusalén. Y mandan a Bernabé. ¿Sí? Entonces, los hermanos también estaban sensibles a lo que estaba sucediendo. ¿Sabes? ¿Y a quién vamos a mandar? ¿A Bernabé? ¿Por qué a Bernabé, muchachos? ¿Recuerdan? Lo que pasaba con Bernabé, o sea, ¿cuál era el carácter de Bernabé? ¿Y a cuál nombre le cambiaron Bernabé? Hijo de consolación, ¿recuerdan? Entonces, ¿recuerdan que él vendió su heredad? A raíz de eso también vemos la historia de Ananías y Zafira. Ellos vendieron también, pero había una mala intención allí y es cuando ellos caen muertos, pero él vendió su heredad. Ese era el corazón de Bernabé. ¿Y quién no creyó en Pablo? Pero él sí creyó en él. Se lo llevó a los hermanos. Ya, mira, Pablo cambió. No, ¿cómo que cambió? Sí, Pablo cambió, acéptenlo. El que los perseguía y los mataba, Bernabé fue el que lo recibió. Bernabé fue el que dijo, no, Pablo sí. En serio, cambió hermanos, acéptenlo. Y todos los demás asustados, fue él. Y en este momento, cuando llega a sus oídos, ¿a quién mandan? A Bernabé. ¿Y qué dice? Cuando él llegó, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Se regocijó. Vio gentiles que antes estaban en tinieblas. Se regocijó, hermanos, cuando vio eso. Llegó al sitio, vio la transformación. Ya no era, hoy me llegó el reporte. Estoy escuchando que hay un cambio ya en Antioquía. No, llegué y lo vi, lo presencié. Vi corazones transformados. Vio el fruto que, o sea, no va en un reporte, lo vi, ¿sabe? Y se regocijó. No fue que llegó y dice, bueno, no, mira, esto es una obra bien, está todo bien organizado, como que es una empresa. No. Alfredo, pero ¿por qué dices esto? Bueno, allí lo dice, la gracia de Dios. ¿Cierto? No fue, mira, bueno, el gran trabajo que hicieron estos incógnitos, porque no dice el nombre de los que estaban en Chipre y en Cirene. No, hicieron un ardo, no. Recuerden, la mano de Dios estaba con ellos. Y vio eso. Lo que estaba pasando allí. La gracia de Dios. Impresionante. Entonces se regocijó. ¿Pero y qué hace? Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó, pero aquí dice una palabra, y exhortó a todos a que con propósito
de corazón permaneciesen fieles al Señor. Los exhortó. ¿Y qué significa esta palabra? Los animó, ¿sí? Los consoló. Iba acorde con su nombre, con su actuar. Bernabé, hermanos, los invito a que estudien su vida, es espectacular, porque debemos ser así. Él se acerca, anima, exhorta, fortalece. ¿A qué los anima? A permanecer fieles. Hermanos, cualquiera de nosotros debe animarse el uno al otro, a esto, a permanecer fieles al Señor. No, que yo quiero hacer algo distinto. Hermano, no, está mal, no agrada al Señor. Fiel, fiel. Es una guerra. O sea, literal, es una guerra. Yo no te voy a decir que hagas lo contrario para que el enemigo te arranque la cabeza. No. Te animo a que permanezcas fiel al Señor. De eso se trata. De eso se trata. Un amigo verdadero, un hermano verdadero te acerca o quiere que te acerques más al Señor, no que te alejes. Este era Bernabé. Este era Bernabé. No era, mira, acércate, sé fiel a mi grupo, sé fiel a esto, vamos a transar esto, ¿no? Al Señor, al Señor, al Señor. Ojo, y eso también, hermanos, debe ser una alerta para cada uno de nosotros. Aquel que te esté desviando, piénsalo. ¿Me estás acercando al Señor o me estás alejando del Señor? ¿De verdad es mi hermano? Pero mira, muchos habían creído, pero Bernabé sabe que no basta con empezar bien. Con que digas, bueno, sí, no, ya creí. No es simplemente eso. Mano, ¿cuántas iglesias están llenas de amén? Y listo. O sea, disculpe que sea tan crudo, pero no es eso. Necesitamos, ojo, también de caras a nosotros, necesitamos animar a los hermanos a que se acerquen. Y lo vamos a ver más adelante, bueno, inmediatamente. ¿Qué hacía él? Se estaban agregando más, porque estaban creyendo, los exhorta, los anima a que permanezcan fiel. Pero Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y por esto se iban agregando y agregando y agregando y agregando. Estaba pegado a la vid. Fruto pero sobreabundante. ¿Cierto? Entonces, también debemos pensar, ¿estamos siendo sensibles como esta iglesia y estamos siendo sensibles también a los dones que tiene cada hermano para el cuerpo de Cristo, para la instancia que se necesite, se mande al pertinente a la obra, ¿sabes? Para ser de bendición para el cuerpo. Mano, no todos son manos, no todos son brazos, no todos, no. El Señor nos ha capacitado con dones a cada uno, pero debemos ser sensibles a los dones de cada hermano para usarlos en la obra, ojo, y para llevar gloria al Señor, más nada. Para llevar gloria y honra al Señor y que se sigan agregando más. Ver esto, o sea, esto que estaba sucediendo en Antioquía, espectacular. Espectacular. Entonces, ¿qué sucede? Después fue Bernabé, ¿a dónde? A Tarso. ¿A buscar a quién? A Saulo. A Saulo. Una gran multitud fue agregada, ¿recuerdan?
Versículo 21, una gran multitud fue agregada. ¿Y qué pasa aquí? También. Entonces, es clave esto porque una gran multitud fue agregada ¿a quién? Al Señor. Al Señor. Yo me imagino Bernabé dice, mira, esto está creciendo. Es mucha gente. ¿A quién voy a buscar? ¿Quién dice la escritura que es el que le predica a los gentiles? Pablo. Saulo. No anoté el cálculo acá, pero fue inmediato. O sea, él vio la necesidad y no fue, bueno, ¿será que espero que Pablo venga? ¿Será que mando a alguien, no sé, con una carta, un WhatsApp? No, no. ¿Qué hizo él? Él mismo, él mismo. Mira, no espera que Saulo llegue a él. No espera que las cosas se den. Toma la iniciativa para encontrar el don que la iglesia necesita. De una. Salió. Voy a buscar a Pablo. No, no, Pablo es el hombre. O sea, grandemente, Pablo. O sea, debo buscarlo. Después de ver la gracia de Dios, de regocijarse en lo que estaba sucediendo en Antioquía, viendo que se estaban agregando N cantidad de hermanos a la iglesia, a Antioquía, mira, esto está creciendo, tengo que buscar a Pablo. No es, ojo, y esta búsqueda, cuando vas al original, no es, bueno, me lo conseguí por ahí. O bueno, voy a buscarlo y si no lo encuentro. No, es una búsqueda que voy intencional. Ojo, y eran muchos kilómetros. Caminó como 4 días. Pero voy, yo mismo voy. Ahí no había, mira, me monto en la camioneta y voy y lo busco. No, agarro pasaje. No, vamos caminando. Voy caminando, mejor dicho. Y Bernabé se fue y lo buscó. Se fue y lo buscó sin dudar. Al que en un momento perseguía a la iglesia, que nadie, que todos estaban temerosos. Bueno, hasta yo hubiese estado temeroso de Pablo en ese momento. Entonces busca a Saulo, lo consigue y ¿qué dice? Lo trajo. Vamos. ¿No fue bueno, Pablo? No, si quieres te quedas ahí. Vamos a compartir un rato y pasamos unos 3 días aquí descansando porque estas sandalias están... No, Pablo, llegué, vamos. Vamos de regreso. Antioquía está, te voy contando en el camino. Antioquía se está, N cantidad. A lo mejor llegamos y hay más. Vamos hablando. Te voy explicando cómo va todo, pero hermano, me regocijo, llegué y todos estaban adorándose, o sea, a simple vista. Nosotros habíamos escuchado en Jerusalén, pero, o sea, no, una cosa es que te lo cuente y otra cosa es llegar al sitio. Impresionante, me regocijé, gloria a Dios. Se estaban agregando al Señor y agregando al Señor, agregando al Señor. Mira, les estaba diciendo que tenían que mantenerse firmes, trayéndolos, firmes, fiel al Señor. Pero, hey, pensé en ti. Pensé en ti, vamos a la hora. Vamos a seguir siendo fieles al Señor, ¿sabes? ¿Y qué sucede acá? Versículo 26. ¿Qué sucede? ¿Se quedaron ahí cuánto? Un año. Todo un año. Todo un año. Ahorita todo lo queremos express. Un discipulado express, experiencia express. Voy a pagar un curso de 15 minutos y ya express. Quiero ser experto. Un año. Un año estuvieron ahí. Pablo y Bernabé. Uf, ¿tú te imaginas? Un año con Pablo y Bernabé. N cantidad de preguntas les hago. Uf. No fue una visita fugaz. Él salió, buscó a Pablo, llegó. Bien, hay trabajo ya. Hay trabajo. Todo un año. Todo un año. Respondiendo preguntas, corrigiendo errores, caminando con la gente,
viendo frutos, luchas, problemas, dificultades. ¿Pero qué? Dios estaba ahí, la mano de Dios estaba con ellos. Y enseñaron a mucha gente. Aquí hay una prioridad sólida. Hermanos, se pueden agregar 60.000, pero si no estás enseñando, ¿cómo van a conocer al Señor? Sé que tenemos un trabajo individual como creyentes de buscar a nuestro Señor, conocerlo, pasar tiempo con Él. Pero si no hay quien le enseñe, si no hay quien lo guíe, que le muestre. Y esto va para nosotros, hermano. Estamos actuando de esta forma, como Bernabé, como Pablo. Se quedaron un año, hermano, enseñando. Y aquí, este pasaje me confrontó bastante porque vemos hoy en día mucha etiqueta de cristiano. Vemos el pescadito en el carro, vemos el estado en Instagram, un versículo. Se ve la etiqueta. Oh, no sé cómo es la vida de esa persona, pero a veces vemos mucho la etiqueta, pero mm, no has pasado por el discipulado, no conoces a Dios. Dices conocer a Dios, a ese Dios, pero ¿de verdad lo conoces? ¿O es simplemente una etiqueta? Mira lo que sucede acá. ¿Por qué digo esto? Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí es como cuando perteneces a un equipo. Bueno, de hecho aquí ellos obviamente su conducta, su caminar era Cristo. Y ya después de ser discipulados y enseñados, ya no solo es Bernabé que llega y se regocija viendo, es el externo. Estaba leyendo comentaristas que dicen que estos nombres o este, no sé, calificativo era de la zona, del no creyente, los cristianos, porque su conducta reflejaba a Cristo, a ese al que decían seguir y en el que creían, lo reflejaban. Entonces aquí podríamos hacer una tremenda pregunta, ¿no? Sin necesidad de yo hablar, ¿qué dice mi vecino de mí? ¿Qué dice mi compañero de trabajo de mí? ¿Qué dice mi entorno de mí? Es cristiano, sin necesidad de yo hablar, mi conducta. Ojo, y si lo quieres llevar más a profundidad, ¿cómo me ve el Señor? En mi intimidad, en mis pensamientos, en mi actuar, en mis palabras, en todo. Señor, te estoy reflejando a ti. Podría decir, no deberíamos tomarlo tan a la ligera, soy cristiano. Mano, tiene un peso durísimo. Pero también vemos que no lo llamemos religión, pero bueno, así lo ve el mundo, de la que más se mofan es del cristianismo. Pero porque es el Dios verdadero. Y son temerosos de los que siguen a Satanás. Pero del Dios verdadero se burlan, pero ojo, tiene el tiempo medido. Va a llegar un momento en el que no se van a burlar más. Entonces, hermanos, ¿por qué me confronta? Porque me hice estas preguntas y nosotros no sabemos qué piensan los demás. Pero ¿qué debemos de hacer hoy? Señor, hoy decido reflejarte o tratar de reflejarte sin necesidad de emitir una palabra. O sea, que vean que soy creyente. O sea, quiero reflejarte a ti.
Y si, bueno, si tienes una situación en la que obviamente eh, hemos dejado mal al Señor, bueno, es hoy. La decisión es hoy. Hey, Señor, quiero caminar distinto. Quiero agradarte en mis pensamientos, quiero agradarte en la intimidad, quiero reflejarte a ti. Y aquí, como estamos viendo en Antioquía, quiero reflejar a Cristo. Y el que no lo conoce, hey, estamos a la orden. Estamos a la orden. Hay que enseñar, hay que guiar, hay que discipular. Entonces, en aquellos días, versículo 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén, ¿a dónde? A Antioquía, nuevamente. Primero, hey, Jerusalén, mandaron a Bernabé. Ahora, unos profetas descendieron a Jerusalén. Entonces, ¿quiénes eran estos profetas? Quiero aclarar algo acá. En aquellos días, eh, o sea, estos profetas no son adivinos. Voy a hacer una pausa aquí. No son brujos, no son coach espirituales, ¿sí? No es un influencer religioso, ¿sí? La palabra profetas en el original, los que hablan en nombre de Dios, ¿sí? Un profeta es alguien que trae un mensaje desde Dios mismo, el corazón de Dios. Pero siempre, ojo, con un propósito espiritual. Edificar, corregir, preparar, consolar, guiar, ¿sí? No es, mira, ¿qué número me puedo jugar? Por favor. ¿Qué me va a pasar mañana? Por favor. O sea, ojo, no, y se los digo en serio. O sea, debe haber discernimiento en esto. Si vemos que no está sucediendo esto, edificando, corrigiendo, preparando, guiando, consolando, que lo que este está diciendo va acorde con lo que la Escritura dice. Por eso es importante conocer la Escritura y conocer a nuestro Señor. Porque te vas a dar cuenta que es falso y que no. Entonces, cuando venga un mensaje distinto, ella va, ¿cómo que profeta? No lo sé. Mira, de hecho, Pablo en 1 Corintios 14:3 dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Entonces, eso es clave, no dice para entretenimiento, no dice para llenar el ego del profeta, no dice para prometerle cosas materiales a la gente, no dice eso, no lo dice. Edificación, exhortación, consolación. Si quieren anotarlo, 1 Corintios 10:3. Dice lo que les acabo de mencionar, edificación, exhortación, consolación. Lo que la profecía no es, hermanos. No es un show para impresionar a la gente o una herramienta para manipular emociones. No es un medio para sacar dinero. No es un instrumento para controlar nuestras vidas. Muchachos, esto no. Eso no es. Entonces cuando vean que se está alimentando el ego del profeta, que es algo personal, le va a sacar dinero, todas estas cosas, hey, son alertas. Son alertas. Lo que la profecía sí es, glorifica a Dios, sirve al cuerpo de Cristo, se somete a la palabra escrita por Dios, no contradice el carácter de Dios, santo, amoroso, justo, veraz, y no pone al profeta en el trono de Dios. Entonces, cuando vean estos detalles, hey, no lo es. Entonces, solo quería dejar eso claro.
Entonces vemos que en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía. Gracias. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Aquí podemos, bueno, chequear en la historia que sí sucedió en el tiempo de Claudio, emperador romano, del año 41 al 54 después de Cristo sucedieron estas cosas, pero bueno, no hace falta entrar en detalles históricos acá para no desviarnos del tema. Pero sí debemos entender algo. El Espíritu advierte que viene una crisis real, ¿sí? Con un impacto económico y social. Y se lo revela a la iglesia por medio de Agabo. No para que entraran en pánico, sino para que responda como cuerpo de Cristo. ¿Sí? Para ver cómo responde, ¿sí? Y aquí vemos. La crisis en los hermanos no reveló miedo, reveló carácter. Su primera pregunta no fue, ¿cómo sobreviviremos a esto? Agabo nos acaba de decir algo. No, no, mira, la economía va a cambiar, vamos a entrar en problemas. Respondieron de esa forma, ¿no? ¿Cómo serviremos? ¿Cómo serviremos? Bueno, esto es espectacular. Su respuesta no fue desespero. ¿Cómo serviremos? Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y aquí vemos el corazón de la iglesia de Antioquía. Es impresionante. Cada uno. Ojo, después de haber sido enseñados un año por ellos, haber estado expuestos a la palabra, N cantidad de preguntas, N cantidad de situaciones. O sea, vemos en medio de una crisis y de una situación, a veces revela cómo está nuestro corazón. Y aquí vemos cómo está el corazón de los hermanos en Antioquía. No es no es un gesto así aislado. Bueno, sí, vamos a ver si ayudamos. No, no, no. En medio de la situación, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo ayudamos? Cada uno conforme a lo que tenía. No te está diciendo, mira, ¿cuánto ganas tú? 5 millones. O sea, entonces, no sé, tienes que pasarme 500.000 pesos. Bueno, si tienes más, me lo podrías pasar. O vende todo lo que tienes y tráemelo. Todas las prendas de oro que tengas de tu casa, tráemelas. No. Cada uno, ¿qué? Conforme a lo que tenía. Ojo, determinaron. Determinaron. No quedó ahí en el aire así vacío. No, 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 mira, mira, no, sí, hay una necesidad. Esto es lo que tengo, Señor, bueno, tú conoces mi corazón. Hey, hay una necesidad, hay una respuesta allí del corazón de ellos. Segunda de Corintios 9:7, muchos se lo conocen. ¿Qué dice? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama la obra alegre. Entonces no es, mira, me tienes que dar 1 millón o me tienes que... No, no, es la respuesta del corazón de los hermanos. Aquí la vemos clara, súper clara. Y lo determinaron. Es una decisión, es trazar. La palabra en el original es, esa determinación es, mira, no sé si han escuchado, no sé, como un deadline, la línea final de un proyecto. Mira, yo trazo esta línea. No puedes pasar esa línea. No puedes. Tracé la línea en la tierra. ¡Fum! Es. Y vamos a cumplir esa fecha. Eso es esa palabra ahí en el original. Determinar. Lo determiné. ¡Pum! Determiné hacer esto. Entonces no es me muevo en emoción, me muevo. No, mira, hey, hay una necesidad. El hermano nos acaba de decir algo de parte del Señor. ¿Cómo nos movemos a suplir esta necesidad? Conforme a lo que tienes. Conforme a lo que tienes. ¿Recuerdan Cornelio? ¿Qué hacía Cornelio? Da limosnas y era reconocido por eso. Ojo, y todavía no había llegado a los pies del Señor.
Pero, ¿qué decía? Era olor fragante para el Señor. No lo decía así, pero estaba haciendo referencia a, era grato al Señor, ¿sí? Lo que Él hacía. Entonces, preguntémonos, ¿cómo actuamos nosotros en medio de la crisis, en medio de una noticia difícil o, ojo, que ni sabemos qué va a suceder? ¿Estamos confiando que es la mano de Dios la que está con nosotros? ¿Estamos confiando en que, hey, Señor, yo quiero suplir una necesidad porque tú eres el que provee a fin de cuentas? ¿Vos estás corriendo? No, Señor, en ti confío. Tú eres el que suples. Mano, entiendan el contexto. Corrieron, dejaron absolutamente todos muchos en Jerusalén. Y ellos iban era predicando el evangelio. A lo mejor seguro algunos no tenían ni dónde, bueno, lo más seguro, no tenían dónde dormir, nada, no tenían trabajo. Su trabajo era predicar las buenas nuevas. Y el Señor suplía su necesidad. Ojo, y aquí no vemos una línea de tiempo. Aquí no estamos viendo, bueno, ellos pasaron 5 meses. Nada más vemos, Bernabé y Pablo estuvieron 1 año. Así por encima. ¿Qué tiempo estuvieron estos hermanos desde que salieron con Esteban? Sería interesante averiguarlo a detalle. ¿Qué tiempo estuvieron desde que sucedió eso? Muchos de nosotros acá, emigrantes, a veces, uy, salí de Venezuela. Ay, Mano, esto es, disculpen que se los digan, compatriotas, pero esto es un chiste. Nosotros estamos viviendo, pero hermoso, espectacular. Estaban siendo perseguidos. Piensen en la actualidad en Nigeria. Y vi videos de hermanos en Nigeria adorando al Señor después que habían matado a N cantidad de personas en su tribu. Adorando al Señor. Hubo uno que le regalaron una Biblia, hermano. Y se puso a llorar y se tiró en el piso llorando. Primera vez que iba a estar expuesto a una Biblia en físico. Y nosotros la tenemos en el teléfono, en la computadora, en internet te puedes meter en lo que sea, la puedes escuchar y no le damos la importancia y el peso que amerita. Literal. Escuché una historia el otro día, un muchacho daba una ilustración y dice, mira, mi papá me escribía cartas, dice el muchacho. Siempre me escribía cartas y yo siempre las guardaba. Y al momento en que perdí a mi papá, esa era la manera en la que yo permanecía comunicándome con él, ¿sabes? Sentía que estaba allí con él cada vez que leía esas cartas. La atesoraba. Hermano, la palabra es exactamente lo mismo. Nuestro Padre nos dejó la Escritura, que es viva y eficaz. Y es útil para enseñar, redarguir, para todo. ¿Qué libro ni qué libro? La Biblia. De principio a fin. Léela, medita en ella, regocíjate en ella, búscala como a tesoros, anhélala. Eso fue lo que transformó a estos hermanos. Y si no la tenían, tenían al hermano que los llevaba a el Señor, a la vid. Lo vivieron de primera mano. Dejaron absolutamente todo. Y es tremendo el corazón de estos hermanos en Antioquía. Mira, enviaron socorro a los hermanos que habitaban en Judea. La iglesia pequeña, la que cuando yo estaba en Jerusalén, por el cuadro en el que estaba, no, ellos son unos inmundos, son gentiles, no sé, los desprestigiados, por decirlo así. Ojo, ya les había cambiado el pensar, lo vimos en los versículos anteriores. Hermano, esa iglesia ahora está ayudando a la iglesia madre, arriba. Estoy ayudando a esa necesidad. El gentil que llegó a los pies del Señor está ayudando al judío original, por decirlo de una forma, al puro. Espectacular. Ojo, y no se trata, porque ya esta barrera también se rompió, ya lo vimos, ellos callaron y adoraron porque entendieron, pero ahora todos son hermanos en Cristo, ya no hay barrera, ya no es, bueno, no, tú eres helenista, tú eres, no, 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 por la sangre de Cristo somos hermanos. Muchos no entienden, pero ¿por qué ayudas a ese si, no sé, ni lo conoces? Es mi hermano, es mi familia, o sea, es mi hermano. ¿Lo voy a ayudar? Claro que sí lo voy a ayudar.
N cantidad de veces lo va a ayudar. Y no me digas nada. ¿Sabes? O sea, no lo entienden. La Escritura lo dice porque para ellos son locura. Porque se ha de discernir espiritualmente. Pero aquellos que fueron sellados, que tienen el Espíritu Santo, hermano, conocen la necesidad, la importancia de los grupos pequeños. Hermano, te reúnes, conoces la necesidad real del hermano. Eres movido como la iglesia de Antioquía. Oye, hermano, ¿cómo te puedo ayudar? Oh, y a veces no es necesariamente monetario. Simplemente estar allí con ese hermano, en medio de una situación. Pero somos un cuerpo. Y lo vemos acá. La barra de Antioquía quedó súper alta, hermanos. Súper alta. El mover que dejó esta iglesia para que nosotros estudiemos, la dejó súper alta. Y, oye, tenemos que apuntar a eso. Como iglesia debemos apuntar a eso. Entonces, versículo 30, ya para terminar. Lo cual en efecto hicieron. O sea, eso fue inmediato. Tomamos una decisión, trazamos la línea, vamos a ayudar, vamos a hacer esto, lo cual en efecto hicieron. No solo estaban enseñando, no solo estaban supliendo de la palabra, no sé, me imagino, ayudándolos en todos los problemas que había, sino que también eran tesoreros. Pablo y Bernabé, ¿sabes? Enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vamos a Jerusalén, Bernabé. Tenemos que llevar algo y hay una necesidad. Hay que moverse. Hermano, humildad al 100%. Al 100%. Porque servimos a un Dios vivo, servimos al Señor. Se trata de Él y es para Él. Listo. Le dieron la ofrenda. Bueno, sí. Mira, no, está esta necesidad. No es, bueno, vamos a llevarlo en 5 meses, 6 meses. No, vamos. Agarraron, lo cual en efecto hicieron. Tomaron, vamos. Inmediato, o sea, vemos este actuar en los hermanos. Pum, 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 pum. No era, ¿será que voy mañana? ¿Será que voy? Inmediato. Y aquí también vemos que había un orden ya. Enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Había un orden ya. Habían ancianos, ¿sí? Esto nos muestra que la iglesia tenía una estructura de liderazgo reconocida, ¿sabes? Había un desorden allí. No había desorden. Y para terminar, el ADN de Antioquía. Nace en una misión, crece la gracia, se forma la palabra, en la palabra mejor dicho. Responden que en generosidad y viven en unidad. En unidad. Entonces estoy viendo mi crisis solo como golpes. O estoy preguntándole al Señor, Señor, en medio de esta situación, ¿a quién quieres alcanzar? ¿A quién quieres alcanzar? ¿O me estoy quejando en medio de la situación? ¿Cómo estoy actuando? Si Bernabé nos visitara hoy, ¿estaría igual de sorprendido como cuando llegó a Antioquía? Vería la gracia de Dios. La vería. Diría, uff, wow. Wow. Espectacular. O, ahí la dejo. Si nos visitara Bernabé, bueno, si nos visitara el Señor, ¿sabes? Y ahora llévalo a lo personal. ¿Cómo estoy actuando? ¿Se podría reflejar eso? ¿Podría decirlo? ¿Sí? Bueno, creo que sí. O, Señor, hay cosas que debo cambiar. Ojo, y estas preguntas son para sincerarnos también con el Señor. Porque queremos agradarlo a Él. No es un tema de, mira, te gallo. No.
Señor, sí, he estado fallando, perdóname. Quiero ahora hacerlo distinto, hoy. Lo tracé, lo determiné, hoy, Señor. No es mañana, no. No tratemos nuestra vida con el Señor como que es una dieta. Todo empieza en enero. El 1 de enero empiezo la dieta. Porque en diciembre voy a comer hallaca para morir y todo lo que voy a comer. No, es hoy, hoy. La decisión es hoy. Mano, no sabemos si salimos, tenemos un accidente y morimos. Es así de sencillo. La vida es así de frágil. El que no cree en Cristo Jesús, viejo, no sabe si hay un mañana. No lo sabes. Así. ¿Y qué viene después? El juicio. Punto, se acabó. Pensemos en eso. Creemos que tenemos agarrada la vida así y esto al control. No, puedes morir hoy. Y tenemos la Escritura, tenemos a Cristo Jesús acá, o sea, claro, vivo en nuestras vidas. Entonces, eres cristiano solo porque lo dice tu estado, porque tienes un sticker en el carro. O lo estamos viviendo, literal. Ojo, y evalúate también, porque podríamos decir, bueno, mira, sinceramente tengo 5 años, tengo el sticker pegado en el carro, dije que creí en Cristo Jesús, pero nunca he hecho un discipulado. Nunca he sido transformado, ¿sabes? O sea, no, sinceramente no lo he hecho. Mira, es momento de que lo hagas, porque viste el resultado. Si no, va a salir siempre nuestra naturaleza. ¿Qué va a ser nuestra naturaleza? Todo lo contrario a Antioquía. Yo. Más nadie. Más nadie. Más nadie. Entonces, antes de poner la etiqueta, oye, démosle el peso que amerita el decir soy creyente. Soy creyente, pero real, genuino, no es a medias. Bueno, hoy me voy de rumba y mañana... No. Es ser radical en eso. O sea... Oh, y eso va para mí también. Hay muchas cosas que quizás en la intimidad hay negociación. ¿Por qué hay negociación? No debe haber negociación. Hay que ser radical en todo, en todas las áreas. Porque, mano, Satanás no está jugando con nosotros. Nosotros estamos jugando con él. Él nos quiere aniquilar, nos quiere destruir, nos quiere matar. Punto. Punto. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. No un conejito tierno. ¿Por qué está jugando con eso? Nos va a matar. Trae destrucción. Efesios 6, revístete de la armadura. Es una batalla constante. La semana que viene ya no vamos a ver esta ilustración bonita de la iglesia de Antioquía. No, spoiler, viene de nuevo persecución, muerte. Meten preso a Pedro, se pone la cosa tensa de nuevo, pero el Señor sigue obrando, sigue siendo glorificado en medio de todo. Entonces, dejemos de jugar a ser cristianos. No es un juego, es una realidad. Lo espiritual es real. Es real. Entonces, disculpe que me emocione, pero es que, serio. O sea, siento que no nos tomamos en serio esto, ¿sabes? Entonces, Señor, ¿qué parte? Y hagamos un inventario, como siempre les digo, hermano, pues yo constantemente tengo que estar haciendo un inventario en mi vida también. Pues constantemente debemos buscar agradar a Dios. Fallo, obviamente, sigo siendo pecador. Pero, Señor, quiero hacer un inventario real. En la intimidad, Señor, escribo, mira, en esta área, Señor, no estoy siendo fiel. Quiero agradarte. En esta área, Señor, bueno, fortaléceme en esto. Señor, ayúdame en esto. Señor, pero rinde cuenta al Señor. Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Y podemos, gracias a Cristo Jesús, acercarnos libremente al trono de la gracia. Libremente. La otra vez vino una vecina y me dice, oye hermano, ¿tú crees que puedas orar
orar a Dios porque a ti te escucha, ¿sabes? No, vecina, a usted también la escucho. Pero sí, voy a orar por usted. No le dije que no iba a orar por ella, pero sí. O sea, no es que nosotros seamos más, no. Tú también puedes conocerlo. Escuchaste el Evangelio, creíste, ¡pum!, fuiste sellado. Tú también puedes gozar de ese beneficio. Va a ser súper fácil después de, ¿no? Sigue siendo exactamente lo mismo quizás, pero tu perspectiva cambia. Tiene una perspectiva de reino. Ahora ves un plan eterno. No solo esto. Entonces, hagamos un inventario en relación a la iglesia de Antioquía. Cómo se movían Bernabé, Saulo. Nosotros estamos enseñando a hermanos que, no sé, estamos discipulando o estamos siendo constantes en reunirnos, hermanos. El compartir aquí afuera no es para preguntarnos todo, mire, ¿cómo estás? Bien, excelente, espectacular, perfecto, nunca mejor. Hermanos, todos tenemos problemas. Seamos honestos. Porque, o sea, también cómo vamos a saber la necesidad de los hermanos si no verbalizamos. Por eso le dije lo de los grupos pequeños, porque en los grupos pequeños generalmente tenemos listas de oración de 50 peticiones, porque esos hermanos que me dijeron que estaban perfectos el domingo, resulta que el grupo pequeño, incluyéndome, mira, sí, tengo un pedido de oración. Entonces, seamos honestos como cuerpo, hagamos un inventario y nos vamos desafiados con esto. Vivamos como Antioquía. Espectacular. Oramos, ¿sí? ¿Les parece? Gracias, Padre, te damos por tu palabra nuevamente, Señor. Gracias porque eres fiel, eres justo, tienes misericordia de nosotros, Señor. El privilegio que tenemos, Señor, ayúdanos a dar el peso que amerita ese privilegio. La tenemos en el dispositivo, la tenemos en cualquier lado, Señor. Ayúdanos a atesorarla, a memorizarla y a preguntarnos, si hoy me quitan el privilegio de ponerla, de tener tu palabra, Señor, ¿qué tengo en mi mente? ¿Cómo medito en esa carta, en eso, en tu palabra, Señor? ¿Cómo? Si no la tengo. Padre, pone en mí el querer como el hacer, de aplicarla en mi vida, de hacer un inventario, Señor, en relación a lo que acabamos de ver hoy, Señor. La iglesia de Antioquía, Padre, tenemos tanto que aprender. Quiero que podamos ser hallados fiel, Señor. Te pido, Señor, que también pongas en cada uno de nosotros la sensibilidad, Señor, de ver a aquellas personas que podemos acercarlos a Cristo, Señor. Guíanos. Danos la sensibilidad también, Señor, para como cuerpo poder ver los dones de cada hermano y así poder usarlos en tu obra, en tu cuerpo, para llevar gloria a ti, Padre. Simplemente a ti. Ayúdanos a estar expuestos a tu palabra intencionalmente, Señor, día a día, durante la semana. Que tengamos como desafío el mostrarte a ti sin decir una palabra, Señor. Que no se trate solo de un versículo que coloco en un estado de un sticker que tengo en el... No, Señor, a vivirlo. Que ese sticker en realidad esté en mi corazón, Padre. En mi actuar, en mi pensar, en mi hablar, en todo, Señor. Que te pueda reflejar a ti sinceramente, sin importar lo que me diga nadie. Porque a fin de cuentas, Señor, quiero agradarte es a ti. Quiero ser fiel a tu palabra, Señor. Guíanos, Padre. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a ponernos esa armadura y entender que esto es una guerra constante espiritual, Señor. Y queremos resguardarlos los unos a los otros, Señor. En tu palabra, que es una espada de doble filo, Señor. Gracias, Padre, por tenerla. Gracias por poderla estudiar y por poder
reunirnos el día de hoy por Cristo Jesús, Señor, por lo que hizo. Y gracias por estos hermanos que vemos en la historia lejana, pero el impacto llegó hasta Chile, Venezuela y hasta el fin del mundo, Señor, como lo dijo tu palabra, se cumplió. Estos gentiles hoy te adoran acá, Señor. Te honramos, te glorificamos, Señor. Guíanos durante el día, resguárdanos durante la semana, Señor, y ayúdanos a testificar también en nuestros hogares, Padre. Nuestros matrimonios, a nuestros niños, guiarlos en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.